Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45 y bueno, esta semana la iniciamos con este tema que provocó un cisma en la cartera de comunicaciones, esa declaración de Freddy Cojolán en la bancada de la UNE, en donde decía que no se conocía el destino de 135 millones de quetzales y denunciaba que quizá le habían falsificado la firma. Pero hoy, pues bueno, ha salido del puesto. Freddy Cojolán fue destituido como director de Caminos y se retractó de la denuncia pública que realizó hace algunos días cuando mencionó precisamente que su firma había sido falsificada y que siempre no, que su firma sí era la que había avalado esa transferencia. Existen firmas falsificadas, eso sí, pero en otros documentos, en pagos, en anticipos a empresas. Y pues bueno, para hablar acerca de todo este tema, tenemos a dos invitados esta noche por la vía telefónica, al señor Oscar Dávila, él es director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y al analista de Acción Ciudadana, Marvin Flores. A los dos, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, licenciado Flores. ¿Es una sola firma? ¿Cuántas firmas deben pasar para aprobarse transferencias por más de 100 millones de quetzales? ¿Es creíble, es extremo, licenciado Flores? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. La última autorización obviamente podría estar en manos en este caso del exdirector ahora de General de Caminos. Sin embargo, esos procesos llevan una serie de secuencias y la última obviamente es la autorización de la transferencia a una cuenta determinada para efectuar un pago concreto a una empresa. Por ejemplo, sin embargo, previamente hay procesos de autorización por parte del área financiera, el área presupuestaria también, el propio Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, es muy poco creíble que una sola firma pueda conllevar a eso, y más aún con la serie de contradicciones que se dieron, que primero se había sido falsificada, luego que eran otros documentos, pero no esa transferencia, y lo más complicado que ni el propio Ministerio de Finanzas, quien tiene que llevar un monitoreo, porque es gobierno central incluso, no es ni siquiera una entidad descentralizada y autónoma que maneje un presupuesto, valga la redundancia, autónomo como una municipalidad, o la San Carlos o el IX, por ejemplo, sino que es una entidad de gobierno central, entonces eso sí es complejo. Ahora, licenciado Oscar Dávila, si usted nos pudiese poner en contexto cuáles fueron, desde el momento que esto ocurre el día de lunes, cuáles son los pasos que sigue la comisión a su cargo, y si nos puede aclarar precisamente esto. Hace 72 horas el señor Cojolán dice una cosa, o sorpresa, hoy dice otra, en el ínterin de que el dinero sí está, pero que la firma, o sea, ¿nos puede esclarecer, por favor, licenciado Dávila? Gracias, muy buenas noches a todos. En efecto, la Comisión Presidencial contra la Corrupción, al momento de tomar la noticia correspondiente, inicia las gestiones de una investigación administrativa a nivel interno. Se nos da la instrucción también por parte del señor presidente para hacer una entrevista de frente al señor Freddy Cojolán, derivado de este asunto y de esta discrepancia que se estaba dando con las declaraciones del mismo vertidas el día lunes ante la bancada de la UNE. Esta situación pues generó mucha zozobra a nivel nacional. Nosotros pues el día de ayer estuvimos un aproximado de 2 horas hablando con el señor Freddy Cojolán al respecto. Pues nosotros también creíamos que era improbable de que una situación de estas se estuviera dando, sobre todo también por las declaraciones que ya había vertido el señor ministro de Finanzas al respecto de que toda la papelería pues se había sido llegado en su momento con con toda la documentación de respaldo correspondiente para esta transferencia de los 135.3 millones de quetzales. En ese sentido, pues nosotros nos acercamos, tomamos la iniciativa también y bueno, requerimos toda la documentación de soporte a la dirección, a la DTP, y haciendo el análisis de la misma, pues ya arribamos a una entrevista con el señor Cojolán. Él mencionó en la misma de que había sido un error de su parte. Tomando en consideración, mencionaba él que se sentía abrumado por los cuestionamientos de los diputados y que no tenía los documentos de respaldo, que él entendió que se trataba de otro asunto y no de los 135 millones.
Sin embargo, eso es lo que expresa ante los medios de comunicación y es que causa la zozobra. Posteriormente nos aclara de que esa denuncia que él había mencionado, que había interpuesto ante el Ministerio Público por unas firmas falsas que él consideraba, era por otro tema, relacionado a unas constancias de disponibilidad presupuestaria, CDP, por 414,000 quetzales y una solicitud de anticipo de proyecto, que es una aprobación de cuota de caja para el pago de un anticipo correspondiente por 13 millones y pico. Entre otros documentos que también menciona, que aproximadamente son de 5 documentos o un par más, porque también él decía que había una documentación que no la tenía a la mano, pero que también consideraba de que había sido plasmada su firma de modo falso. Ahora, el licenciado Flores, realmente para un movimiento de más de 100 millones de quetzales hay todo un expediente y toda una serie de procesos previos que hay que llenar. No es un acto que se pueda dar mientras el ahora director de Caminos estaba presuntamente suspendido por estar convaleciente por la COVID-19. Sí, correcto. De hecho, llamó mucho la atención que cuando el ministro de Comunicaciones sale a dar declaraciones públicas un día después de lo que dijo el exdirector de Caminos, se hace acompañar del subdirector de Caminos y pareciera entonces que el subdirector estaba más enterado que el propio director. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que este es un patrón que ya se está repitiendo. Solo mencionemos 3 casos. Primero, en el caso del Ministerio de Salud Pública, que hay un ministro ya destituido, que fue sugerido también por la PDH, así como se sugirió también ya que destituyeran incluso a este ministro, no solo al director de Caminos, y que finalmente fue destituido un ministro de Salud. Luego vemos el caso del MIDES, donde compran 14 millones de quetzales en galletas, que después dice el Ministerio de Educación que ellos no lo pidieron. Ahora vemos este otro caso, o sea, pareciera ser que esto ya es un tema sintomático en estos ministerios que son tan importantes y reflejaría, creería yo, una falta de preparación técnica, pero también política de algunos funcionarios, porque usted no puede decir que se siente abrumado en el Congreso, si ese funcionarios de este tipo es el pan de cada día que sean citados a diferentes bancadas en el Congreso por diferentes motivos, por fiscalización o por chantaje incluso de algunos diputados que buscan obra pública. Entonces creo que sí se refleja un patrón de falta de capacidad técnica, pero también de cintura política en algunos funcionarios en cargos tan vitales e importantes como los que hemos mencionado. Ahora, licenciado Oscar Dávila, ¿qué pasa o si ustedes han dado seguimiento a esta denuncia que ha salido en medios de comunicación en torno a que el señor Chojolá en la función de su cargo habría asignado proyectos en Caminos a empresas que son de sus primos? ¿Ese extremo ustedes lo han podido corroborar? Sí, Alex, en efecto, nosotros también, pues aparte de que estamos con la investigación en curso del tema de los 135 millones, de igual manera por el tema de las firmas que él menciona que son falsas, pues nosotros vamos a detallar a profundidad, pero en el caso propiamente del que usted menciona, nosotros pues ya entablamos una investigación desde el mes de marzo, que ya llevábamos totalmente adelantada hasta en esta fecha, que estábamos próximos a presentar la denuncia correspondiente. Yo estimo de que la siguiente semana la estaremos presentando ante el Ministerio Público relacionado pues a este tema, ¿no? Es una denuncia es una información que también salió a través de un medio periodístico donde se relaciona el detalle de que los primos del señor Freddy Chojolán controlaban varias constructoras con contratos de Covial y de la Dirección General de Caminos. En efecto, pues nosotros damos seguimiento a esta alerta y determinamos que hay una empresa denominada JJRM que tiene un par de concursos en la Dirección General de Caminos y que pues a pesar de que el representante legal pues no tiene los apellidos propiamente del señor Chojolán, sí en efecto los socios, que son 2 primos, sí los poseen. Esta situación pues también se le
cuestionó el día de ayer al señor Chocolán y indicó de que él desconocía que los primos tuvieran, qué empresas tenían los primos. Son situaciones que nosotros creemos que no son lógicas, no son obvias y que definitivamente con todo el respaldo de la documentación que nosotros ya tenemos, también del análisis que hemos pues desarrollado durante estos meses de la investigación, un análisis financiero y también un análisis legal, pues estamos en las últimas ya para obtener unos informes que nos hacen falta para poder presentar esta denuncia. Nosotros ya en coordinación con el Ministerio Público, porque tuvimos noticia también de que la Fiscalía contra la Corrupción ya había tomado de oficio esta denuncia hace un par de semanas, ya estábamos en comunicación con ellos al respecto de informarles que nosotros teníamos adelantado una investigación y en los próximos días estaremos presentando la denuncia para la incorporación al expediente que ellos ya tienen abierto, para lo que tengan ya ellos que dilucidar y con el apoyo de la investigación que nosotros pues vamos a presentar. Licenciado Flores, técnicamente no se puede decir que el dinero se perdió. Hay posibilidades de darle seguimiento a todo el proceso de adjudicación de los proyectos y obviamente se puede saber con certeza y claridad hacia qué cuentas, si es que se llegó a hacer el movimiento de recursos. Es decir, los 135 millones no están perdidos. Perdón, tenía el micrófono. No, ese dinero evidentemente no puede estar perdido, ya sea que se encuentre circulando dentro de las propias dependencias del Ministerio de Comunicaciones o que haya sido transferido a empresas privadas, ya sea a nivel individual o de personas jurídicas. Ese dinero tiene que aparecer. Hay mecanismos de investigación especial que tiene la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, el propio Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas. Tenemos, o sea, es increíble que teniendo sistemas como el SICOIN, el CIAF, el SNIP de Segeplan, pueda pasar esto. Es decir, por eso yo decía que creo que sí es falta de competencia, en este caso no de todos los funcionarios, diría yo, porque seguramente hay muy buenos en el gobierno, pero hay otros que seguramente no tienen esa preparación, porque previo a asistir incluso a una citación al Congreso, uno tiene que llevar preparado mínimo algún tipo de documentación que le puedan preguntar. Entonces ese dinero obviamente tiene que aparecer. Creo que lo importantísimo y lo fundamental es que desde el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el tesorero del Estado, y en el caso del Ministerio de Comunicaciones, como unidad ejecutora a través de la Dirección General de Caminos, digan concretamente qué pasó con ese dinero, es decir, dónde está, en qué fase está, si está todavía dentro del propio ministerio, en alguna etapa de transferencia interna, o si ya fue transferido a empresas que están ejecutando proyectos de mantenimiento o de construcción de obra pública. Eso creo que es fundamental, porque hasta la fecha no hay una información concreta a ese respecto. Ahora bien, licenciado Marvin Flores, para entender esto, porque pareciera que, aunque dé un poco de risa, pero hay que decirlo y con todo el respeto que nos merece el señor Chojolán, pero ¿cómo alguien puede llegar a un cargo así, con tremendo traspié, que pone a todo un gobierno de cabeza el día lunes al dar una declaración que no sabía dónde estaban 135 millones de quetzales? ¿Cómo alguien que dice que no sabe qué empresas tienen sus familiares, o sorpresa, aparecen unas adjudicaciones a gente que tiene el mismo apellido y que son sus primos? ¿Cómo alguien así llega a un cargo de esa magnitud? Bueno, hay seguramente muchas formas de llegar a esos cargos sin tener la preparación o la carrera dentro del servicio público adecuado. Para empezar, no tenemos una carrera de servidor público en el país, y lo poco que tenemos se rompe por nepotismo, por tráfico de influencias, por compadrazgo, por pago de favores. Normalmente en ministerios como Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, no estoy diciendo que ese sea el caso actual, pero ha sucedido en otros gobiernos, y sobre todo en el Ministerio de Comunicaciones hay puestos claves que dependen de los propios financistas de campaña. No estoy asegurando que en este caso sea así, pero normalmente eso ha sucedido. Recuerden ustedes, si un medio de comunicación lo sacaba recientemente, los últimos 4 gobiernos y los últimos ministros de comunicaciones, todos están enfrentando proceso penal, ya sea que estén capturados, como el caso de Sinibaldi, o prófugos, como el caso de Benito. Entonces,
Yo creo que el gobierno ahí, el ejecutivo, el presidente, como jefe del ejecutivo y del gobierno, sí tiene que hacer toda una reingeniería y pensar cómo darle vuelta a ese ministerio, porque sería inaudito que esté el gobierno apuntándole a la reactivación económica en base a inversión en obra pública con un ministerio que ha dado tantos problemas y tantas señales de debilidad, y obviamente eso no es casualidad. Seguramente ahí hay algunos temas incluso de posibles actos ilegales o de corrupción, porque no se pueden cometer esos niveles de errores con cantidades tan grandes ni con cantidades pequeñas, pero pretender reactivar la economía en el presupuesto del año 2021 con una unidad ejecutora de ese tipo, creo que es disparar al aire nada más. Ahora, licenciado Ávila, con su amplia experiencia en investigación criminal, hay que reconocer que con el despido de esta persona no termina ni la investigación criminal ni termina la responsabilidad si hubiesen delitos de por medio. No, por supuesto que no. El despido muchas veces pues no se recomienda en algún momento por estrategia. Sin embargo, en este caso pues era lo contrario, tomando en consideración todo lo que había incurrido y toda la zozobra que había causado. Mira, aprovecho para hacer mención también del punto anterior que se trató por parte del señor Flores y de cuestionamientos de ustedes. No es que los 135 millones estén perdidos o estén no se sepa dónde están. Fue una transferencia nada más, fue autorizada por resolución del Ministerio de Finanzas Públicas y fue operada la misma. Esto va para 3 proyectos específicos. Ya el ministro de Finanzas Públicas y los personeros de la dirección, la ETP, pues ya dieron las declaraciones correspondientes para aclarar esta situación a la población. No es que estén perdidos los 135 millones, solo para aclarar. Ahora, licenciado Marvin Flores, a eso de las 6:30 de la tarde, 7:30 de la noche, el vicepresidente de la República pone un tuit en donde pues prácticamente dice que tienen que remover al ministro de Comunicaciones porque pues ellos prometieron transparencia. Ellos, cuando se refiere, imagino yo, al gobierno en época de campaña del señor Yamatei y el señor Castillo, pues el vicepresidente dice que se tiene que remover y destituir al ministro de Comunicaciones. ¿Cómo leemos esto? ¿Es, digamos, una nueva diferencia entre el vicepresidente y el presidente? ¿Cómo leer este pronunciamiento del vicepresidente Castillo? Bueno, yo creo que el vicepresidente ha mostrado en lo poco que le han dejado hacer, porque tampoco es que lo han dejado actuar mucho, ha tenido creo que más coherencia con lo que en campaña de alguna forma se ofreció, se prometió. Entonces, obviamente él da una sugerencia, él es quien coordina el gabinete, los gabinetes de gobierno, pero no está en sus manos una destitución. Pero creo que es muy importante que él marcara esta diferencia, porque si comparamos las acciones del presidente de la República con las que él ha mencionado, aunque sea vía tweet, creo que cada día se marcan de forma más diferenciada. Y en este caso también la propia PDH también había pedido ya la destitución no solo del director de Caminos, sino del propio ministro de Comunicaciones, como lo hizo en el caso del Ministerio de Salud, pero más allá incluso de que destituyeran al propio ministro. Eso no va a arreglar un ministerio con tanto problema, vinculado a financistas de campaña, vinculado a clientelismo y pagos de obras que se hacen en gestiones a través de los diputados del Congreso de la República. Eso hay que ir más allá, hay que buscar un saneamiento integral, no solo de ese ministerio, sino de los ministerios que tradicionalmente son señalados, como por ejemplo el MAGA, el MIDES, básicamente que son los que manejan algunos niveles de inversión pública. Ahora, licenciado Dávila, la comisión que usted preside, la Comisión contra la Corrupción y la Paz, si no estoy mal, estaba buscando el nombre exacto en este momento, tiene una función preventiva o reactiva como la que pudiera tener la Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público, que puede actuar de oficio en este tipo de hechos. Sí, claro que sí. Nosotros podemos actuar de oficio o también por la iniciativa de la ciudadanía o de funcionarios públicos al
hacernos llegar una alerta de corrupción, y precisamente nosotros trabajamos en dos vértices muy definidos. El primero, por supuesto, la lucha contra la corrupción, y el segundo es la prevención de la misma. También estamos relacionando algunas acciones, por ejemplo, derivado del caso que investigamos relacionado al conflicto de interés de familiares del señor Chojolán en una empresa, pues también estamos nosotros ya realizando las acciones correspondientes para gestionar un acuerdo gubernativo de conflicto de interés en este tema, con situaciones muy puntuales para que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones o temas de nepotismo, por ejemplo. Ya hicimos la consulta a la Procuraduría General de la Nación, nos puso un previo y ahorita pues estamos evacuando el mismo juntamente con la Secretaría General de la Presidencia. Licenciado Dávila, ¿ustedes mantienen algún tipo de monitoreo en aquellos ministerios con mayor riesgo de que se den este tipo de irregularidades en las adquisiciones, como por ejemplo Salud, Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social? Esto debido a lo que el licenciado Flores ha planteado. Ya hay una tendencia en la actual administración a hechos de esta naturaleza. Sí, estamos haciendo pues unas coordinaciones tanto con Ministerio de Finanzas, así como un análisis propio para proyectar este tipo de situaciones y poder dar un monitoreo específico a algunas unidades ejecutoras que vemos de que redundan algunas situaciones. Y también por temas históricos de nación, lamentablemente, que se dan algunas situaciones propias de corrupción. En este caso, pues nosotros estamos desarrollando ya acciones a efecto de poder producir este tipo de monitoreos. Es algo que nosotros estamos desarrollando, ya vamos en camino, nos falta algunas cosas por hacer, pero vamos en ese camino. Ahora ya para finalizar, licenciado Marvin Flores, si bien usted ha dicho que una destitución o este tema tiene que ir más allá de una destitución en cuanto a ordenar este Ministerio de Comunicaciones, si uno lo ve en términos políticos y nos remontamos al caso que también usted hacía mención, cuando ya era en medio de la pandemia insostenible tener al doctor Monroy en el ministerio y se tuvo que hacer la remoción, bueno, renuncia a remoción, pero se tuvo que ir del ministerio. En el caso del actual ministro de Comunicaciones, ¿usted cree que la situación le da al presidente Yamatei para seguirlo sosteniendo? Yo creería que no. Yo creería que no, porque es un gobierno que apenas lleva ni siquiera 11 meses en ejecución de su mandato. O sea, el desgaste político que ha tenido este gobierno ha sido muy acelerado, y eso que el COVID le dio una ventana de oxígeno, no solo como que la población estaba enfocada en ese tema sin preocuparse o sin atender este tipo de escándalos que han habido, sino también le dio una ventana financiera ejecutando el presupuesto más grande en la historia del país. Entonces, yo creo que el presidente debiera valorar el escaso tiempo que lleva en su gestión y el nivel de desgaste que ha tenido. Yo creo que políticamente para mí sería insostenible mantener a una persona así en un ministerio tan importante, y repito, que se está proyectando para ser el pivote de la economía, de reactivación económica a partir del próximo año en el tema post-COVID. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Oscar Dávila, director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y al analista Marvin Flores por haber estado esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Cristian, es un tema que por lo menos ya traemos 20 años con ellos. Hay que recordar el nefasto paso de Luis Rabé por la cartera de comunicaciones en época de Portillo, y nos podríamos ir con todos los gobiernos, ¿no? Y lo realmente preocupante, Mario, es que no se aprende de la historia pasada y se sigue cometiendo corrupción creyendo que van a seguir impunes y que son intocables. Y olvidando que la persecución penal para aquel que ha puesto su firma en negocios del Estado es de 20 años. Es decir, también los mensajes internacionales siguen muy claros para Guatemala. La lucha contra la corrupción continúa. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian, por haber estado esta noche. A ustedes en sus casas tengan un reparador descanso.